buenos días, bienvenidos a Bit Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde analizamos la economía digital con datos, contexto y rigor. El mercado cierra la semana con un movimiento brusco. Bitcoin vuelve a perder los $100,000. Las altcoins profundizan el retroceso y la incertidumbre en Estados Unidos presiona a los activos de riesgo. Sin cifras oficiales de inflación ni empleo por el prolongado cierre del gobierno estadounidense, los inversores navegan a ciegas mientras crece la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga sus tasas sin cambios en diciembre. En este escenario, la liquidez se adelgaza, los ETF registran salidas importantes y las ventanas institucionales marcan el pulso del mercado. Comencemos el termómetro del día. El mercado cripto atraviesa uno de los días más tensos de los últimos 6 meses. Bitcoin perforó los $100,000, aceleró las ventas, arrastró a las altcoins y dejó una estela de más de $1,000,000,000 en liquidaciones. La incertidumbre económica en Estados Unidos y la falta de datos oficiales están golpeando directamente el apetito por el riesgo. Veamos cómo se está moviendo el mercado hoy. Bitcoin profundiza su caída y se ubica hoy en $96,234, su nivel más débil desde mayo. El retroceso se agudizó tras tocar mínimo intradía cercano a los $96,800 en una sesión marcada por ventas masivas, baja liquidez y un deterioro evidente del sentimiento global. La caída no es solo un episodio aislado, viene empujada por un factor macro que pesa más de lo habitual. La Reserva Federal vuelve a escena sin la información necesaria para anticipar su decisión de diciembre. El cierre prolongado del gobierno estadounidense dejó al mercado sin datos oficiales de inflación y empleo, dos referencias esenciales para medir la salud real de la economía. Con ese vacío, los traders redujeron riesgo y las probabilidades de un recorte de tasas volvieron a caer. Hoy, la opción de un recorte en diciembre ronda apenas en el 45%, una caída abrupta frente a más del 63% que se descontaba la semana pasada. Mientras la incertidumbre crece, el mercado reacciona con agresividad. Más de $1,100,000,000 en liquidaciones barrieron posiciones de derivados, aproximadamente la mitad correspondientes a Bitcoin. La falta de liquidez amplificó el movimiento. Un mercado sin compradores profundos y con un volumen institucional debilitado se vuelve vulnerable a caídas en cascada. Ethereum replica esa tendencia y se ajusta en $3,144, presionado por la caída del interés abierto en futuros y por la reducción de demanda en los ETF y fondos institucionales. Lead Stake Ether acompaña el movimiento, ubicándose en $3,140, reflejando el retroceso generalizado del ecosistema Ethereum. Principales altcoins también operan en rojo. XRP cae a $2,27, afectado por la salida de capital en tokens de alta liquidez. BNB baja $908 con pérdidas semanales amplias y Solana desciende hasta $140,94 luego de una jornada donde varios tokens vinculados al DeFi y ecosistema de más alto rendimiento registraron ajustes de 2 dígitos. Tron opera en $0,293 y Dogecoin retrocede a $0,16, ambos arrastrados por liquidaciones y por un sentimiento de mercado que apunta más a protección que a riesgo. El golpe más significativo provino del frente institucional. Los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos registraron $897 millones en salidas en un solo día, encadenando su tercera semana consecutiva de flujo negativo. Esto confirma que los grandes compradores, quienes impulsaron el rally entre mayo y septiembre, han reducido agresivamente su exposición. La demanda institucional se enfrió después de un mes de lateralidad, un comportamiento que suele anticipar correcciones más amplias. La volatilidad implícita a 30 días también se disparó hasta el 50% anualizado durante las horas asiáticas, un nivel que no se veía desde los retrocesos de febrero.
Aunque luego descendió ligeramente, el precio spot de Bitcoin se mantuvo cerca de los mínimos del día, una señal inequívoca de que el mercado todavía no encuentra un punto de apoyo convincente. Las altcoins vinieron una jornada aún más intensa. Tokens como AVE, YUB y SUI retrocedieron más del 10%, mientras que el índice CoinDesk 20 cayó un 8%. Ether perdió más del 9% en 24 horas. La excepción al panorama fueron las monedas de privacidad. Scar y Monero cerraron en verde, con SEC acumulando más del 1000% desde agosto, una divergencia llamativa en un entorno de ventas generalizadas. El resumen es contundente. Bitcoin encadena su tercera semana en rojo, las altcoins acompañan el movimiento y la liquidez vuelve a operar en niveles peligrosos. La falta de datos económicos en Estados Unidos, el freno en las expectativas de recortes de tasas y la salida de capital institucional construyen un escenario donde cualquier rebote luce débil hasta que llegue un catalizador más claro. Y la caída por debajo de los $100,000 abre una pregunta inevitable. ¿Hasta dónde podría retroceder Bitcoin si el mercado no encuentra soporte? Los niveles clave ya están sobre la mesa. La ruptura del nivel $99,000 marca un punto de inflexión técnico. Bitcoin no solo perdió un soporte construido durante meses, sino que ahora se acerca a una zona más amplia, comprendida entre $88,000 y $72,000. Ambas bajas coinciden con áreas de consolidación de ciclo alcista anterior y funcionan como referencia histórica para medir la fortaleza de la demanda. Los datos on-chain muestran debilidad. Bitcoin no consiguió sostenerse por encima de la base de costos de los tenedores a corto plazo, aproximadamente $113,100, un nivel que suele separar fases expansivas de etapas correctivas. La incapacidad de mantener esa barrera tras 6 meses de avance indican que el impulso se ha enfriado. CryptoQuant clasifica el movimiento actual como una fase extremadamente bajista, agravada por el episodio de liquidaciones del 10 de octubre. La contracción en la demanda al contado y el freno en crecimiento de liquidez en monedas estables, que hasta hace unas semanas era uno de los motores del ciclo alcista. La presión vendedora de los tenedores a largo plazo es significativa. En los últimos 30 días han liquidado alrededor de 815,000 Bitcoin, uno de los mayores episodios de toma de ganancias del año. El mercado, sin embargo, no ha mostrado señales de capitulación, un elemento que suele definirse antes de formar un piso sólido. Si Bitcoin no recupera los 98,000 o $100,000 con claridad, el siguiente nivel natural es la zona de los $88,000 y en escenario más profundo los $72,000. Y en medio de la caída, las ballenas vuelven a ser protagonistas. Se están moviendo grandes cantidades de Bitcoin, pero los analistas advierten que lo que parece un éxodo podría ser parte de un proceso más común de lo que parece. Una transferencia de 2.400 Bitcoin hacia un exchange encendió las alarmas este jueves. La billetera vinculada al trader Owen Gunden movió cerca de $237 millones hacia Kraken. A primera vista, el mercado lo leyó como una señal clásica de capitulación de los grandes jugadores, pero los datos cuentan una historia más matizada. El gasto mensual promedio de los tenedores a largo plazo casi se duplicó desde julio, pasando de 12,000 Bitcoin diarios alrededor de 26,000. Esto sugiere una distribución constante típica de la fase tardía de un ciclo alcista, no una estampida de vetanos abandonando el mercado. Otros analistas señalan que estas ventas no representan pánico, sino rotación de ganancias, el comportamiento habitual cuando el impulso comienza a enfriarse. La lectura del ratio de ganancias no realizadas en 0,47 incluso sugiere la posible formación de un piso de corto plazo, aunque aún así sin confirmación. A la incertidumbre suma un detalle crucial. Por primera vez en meses, falta de profundidad de compra para absorber las ventas de ballena. Es un signo de un ciclo que empieza a mostrar agotamiento, pero todavía no confirma un techo definitivo.
Otra pieza clave para entender estos movimientos es que los picos históricos suelen espaciarse unos 4 años. El máximo del 6 de octubre apareció a los 1050 días del fondo anterior, un paralelismo inquietantemente cercano a los ciclos previos. Sin embargo, el ecosistema actual, dominado por ETF y tesorerías corporativas, ya no responde por completo al ritmo tradicional de 4 años. Y mientras las criptomonedas retroceden, una señal clásica del mercado bajista vuelve a aparecer: la subida en la dominancia de Tether. Tether alcanza su nivel más alto de dominancia desde abril. Este patrón se repite en la historia del mercado cuando los inversionistas buscan refugio y reducen exposición a riesgo, migran hacia monedas estables vinculadas al dólar. En términos prácticos, el ascenso del USDT refleja una aversión al riesgo más marcada, especialmente en un mes donde Bitcoin acumula una caída cercana al 11%. El movimiento también coincide con un cruce alcista en el histograma del MACD de dominancia, un fenómeno en ciclos pasados ha anticipado periodos prolongados de debilidad en criptomonedas. Con una capitalización del mercado que supera los 184.000 millones de dólares, Tether se convierte una vez más en el termómetro emocional de los inversionistas. Cuando sube, el mercado se protege. Cuando baja, el apetito por el riesgo regresa. El mensaje es claro: estamos en un momento en el que los traders prefieren esperar antes que exponerse. Y la regulación vuelve a tomar impulso en Estados Unidos. El organismo que asegura los depósitos bancarios está evaluando nuevas reglas para stablecoins y depósitos tokenizados, una señal de nivel de seriedad que ha alcanzado la digitalización financiera. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos, el regulador que protege los depósitos bancarios, está preparando directrices para depósitos tokenizados y un régimen formal para emisores de monedas estables. La idea central es simple: un depósito sigue siendo un depósito, incluso si se mueve una blockchain. El presidente en funciones de la FDIC, Travis Hill, confirmó que el organismo trabaja en requisitos de capital, reservas de gestión de riesgo para estas nuevas estructuras. El objetivo es tener un marco regulatorio claro antes de que termine el año, coincidiendo con la implementación de la ley Genius. La tokenización ya no es un experimento en la primera mitad del año. Los activos del mundo real tokenizados superaron los 24.000 millones de dólares, liderados por bonos del Tesoro estadounidense y crédito privado. Incluso BlackRock operando desde el 2024 un fondo del mercado monetario tokenizado. La capitalización de todas las monedas estables ronda los 305.000 millones de dólares y los bancos de distintos países ya exploran emisores regulatorios. Estados Unidos busca evitar un vacío legal que deje el mercado sin supervisión y al mismo tiempo sentar las bases para el manejo seguro de instrumentos digitales que hoy forman parte de la infraestructura financiera global. Y la inteligencia artificial acaba de cruzar una línea que hasta hace poco parecía ciencia ficción. Una compañía estadounidense confirmó que desactivó el que sería el primer ciberataque masivo ejecutado casi por completo por inteligencia artificial, y detrás estaría un grupo vinculado al Estado chino. Este caso marca un punto de inflexión en ciberseguridad. Anthropic reveló que logró interrumpir una operación de ciberespionaje que destaca por una razón inédita: la mayor parte del ataque no fue dirigida por hackers humanos, sino por inteligencia artificial. El grupo responsable, identificado como GTG-1002 y asociado a China, utilizó Cloud Code, una conversión del modelo diseñada para tareas técnicas. Los atacantes lograron que la inteligencia artificial creyera que estaba colaborando con un equipo legítimo de ciberseguridad. A partir de ahí, el modelo siguió instrucciones sin cuestionar y comenzó a ejecutar tareas sensibles dentro de las redes del objetivo. La magnitud del caso es preocupante. 30 empresas fueron atadas, incluyendo instituciones financieras, grandes tecnológicas y compañías de químicos y agencias gubernamentales.
En varios intentos de inteligencia artificial mapeó redes internas, localizó base de datos y generó códigos para explotar vulnerabilidades, creó cuentas ocultas y extrajo información sensible, todo con mínima intervención humana. Esto marca un cambio profundo. La inteligencia artificial deja de ser un asistente técnico y empieza a actuar como operador autónomo en ataques cibernéticos. Antes, los actores maliciosos dependían de supervisión humana constante. Aquí, en cambio, se estima que entre el 80 y el 90% de las acciones fueron ejecutadas por inteligencia artificial y los atacantes solo intervenían cuando el modelo se detenía o requería aclaraciones. Anthropic reconoció que la inteligencia artificial cometió errores, como inventarse credenciales o confundir información pública con datos sensibles, y que ese tipo de fallas evitó daños mayores. Pero aún con esas fallas, la capacidad de automatización fue suficiente para comprometer a varias organizaciones. La compañía aseguró que reforzó los sistemas de detección, ajustó los clasificadores que identifican actividad maliciosa y está probando métodos para reconocer ataques autónomos antes de que avancen. Expertos señalan que este episodio confirma una tendencia inevitable a medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada. Los ciberataques pueden volverse más rápidos, más escalables y más difíciles de detectar. Las advertencias de los investigadores son directas. La brecha entre defensores y atacantes se va a cerrar. Y en el futuro inmediato, la única defensa eficaz contra ataques impulsados por la inteligencia artificial será otra inteligencia artificial. Y rápidamente, estas son las noticias que marcan la agenda cripto global en las últimas horas. BIG Mellon lanzará un fondo de reservas para respaldar emisores regulados de monedas estables en Estados Unidos. El objetivo es ofrecer un ecosistema más seguro para monedas digitales supervisadas con reglas claras para liquidez, colaterales y auditorías. Es un paso que apunta a una convivencia más estrecha entre la banca tradicional y las monedas estables reguladas. La gestora 21 Shares presentó dos nuevos ETFs indexados con exposición diversificada a activos como Bitcoin, Solana, Dogecoin y XRP. Más que un producto de moda, son una señal clara de que los fondos temáticos siguen creciendo y que los inversores buscan cestas amplias para amortiguar volatilidad. Grayscale, uno de los nombres tradicionales del sector, presentó finalmente su solicitud para salir a la bolsa en Estados Unidos. El movimiento escala su apuesta por la institucionalización del mercado y busca abrir una nueva fuente de capital en un momento en que los flujos hacia ETF de Bitcoin se han debilitado. AAVE avanza en su moneda estable con tarifa cero, un modelo diseñado para competir con las monedas vinculadas al dólar sin los costos asociados. El proyecto se ajusta a las normas europeas MiCA, lo que lo acerca a un marco regulado que podría facilitar la opción institucional. En Estados Unidos continúa el debate por prohibir recompensas comerciales basadas en monedas estables por parte del Congreso. Este tipo de incentivos podría generar riesgos en consumidores y abrir espacios a esquemas opacos. Las empresas argumentan que prohibirlo frenaría la innovación y competencia en pagos digitales. Y finalmente, el ETF de XRP debutó con un volumen sólido en su primera jornada. Aunque el precio del token se mantuvo plano, los analistas sugieren que el mercado ya había descontado el lanzamiento y que la acción bajista del ecosistema cripto opacó la noticia. Y así cerramos una semana marcada por correcciones profundas, presión macroeconómica y un mercado que por ahora opera sin señales claras de recuperación. La Reserva Federal, la liquidez institucional y el comportamiento de las ballenas definirán el tono de los próximos días en un ecosistema en que aún busca estabilidad tras semanas de incertidumbre. Mientras tanto, las monedas estables ganan un terreno como refugio, los reguladores aceleran su discusión y la inteligencia artificial empieza a cambiar para bien y para mal. El mapa de la ciberseguridad global. Así cerramos esta edición de Bit a Bit Pulso Cripto, el espacio de primera página televisión donde lo complejo lo hacemos simple.